Yo quiero comenzar contándoles un poco qué es Libélula y por qué existimos. Y parte de lo que les voy a presentar acá es parte de lo que nosotros prodigamos que es necesario para mantener sostenibilidad en el mundo y para que nuestras vidas sean bonitas y no acabemos en un mundo en donde sea difícil vivir. Libélula es una organización que se ha dado cuenta que el mundo tiene dos restricciones grandes para desarrollarse. Una de ellas es que la Tierra se está calentando muchísimo, y se está calentando muchísimo porque el hombre a través de los años ha generado industrialización, mucho uso de la energía, ha talado sus bosques, y eso ha producido que hayan más gases de efecto invernadero en la atmósfera, y eso ha producido y está produciendo que la Tierra cada vez se caliente más y que cambie el clima, y que hayan derretimiento de glaciares, y que hayan eventos climáticos extremos, inundaciones. Y en la medida en que sigamos con el mismo ritmo que tenemos ahorita de desarrollo, estos impactos pueden ser peores. Entonces tenemos que hacer algo para pararlos. Y lo segundo es que, además de que somos muchísimos en el mundo, de 1950 a la fecha hemos duplicado casi la población, y para el 2050 muy probablemente vamos a ser 9.000 millones de personas. Además de ser muchos, tenemos un ritmo de consumo enorme, y la Tierra, nuestro planeta, no está siendo capaz de proveer los servicios que nos daba, agua, alimentos, regulación hídrica, etcétera, aire, de la manera que lo hacía antes, porque simplemente estamos gastando más de lo que la Tierra, el planeta, nos puede dar. Entonces, no tenemos los suficientes recursos para la cantidad de gente que somos y para el nivel de consumo que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los dos problemas que tenemos? Uno, la Tierra se está calentando por efecto nuestro. Dos, estamos consumiendo mucho más recursos de la Tierra de lo que la Tierra nos puede dar. Como estos son dos contextos, dos nuevas variables, digamos, del desarrollo, Libélula trabaja con los agentes de cambio para que estas dos variables de desarrollo sean parte de todas sus propuestas y del proceso de toma de decisiones, ¿no? Lo que me toca exponer hoy es en relación a lo que se llama mitigación del cambio climático. ¿Saben ustedes lo que es mitigación del cambio climático? Ok, en la jerga de las negociaciones de cambio climático, mitigación del cambio climático se le llama a todas las acciones que uno tiene que hacer para evitar emitir tantos gases de efecto invernadero, los que nos mostró Lorenzo, o para reducir la cantidad de emisiones que emitimos, valga la redundancia, a la atmósfera. ¿Por qué? Porque con eso estaríamos parando el calentamiento global, ¿sí? Entonces a eso se le llama mitigación. Y cuando hablamos de movilidad sostenible, es todas las formas en que el ser humano se mueve, se traslada, pero que no tiene tanto impacto en el ambiente, menos impacto en el ambiente. Lorenzo, nuevamente lo cito, nos mostró, ¿no es cierto?, diferentes opciones de transporte, y cada una de ellas, dependiendo de cómo lo mirabas y cómo fuera su uso, tenía más o menor impacto en el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Y a través de su análisis vimos que el tren eléctrico era, digamos, la forma más sostenible de movilizarse entre las opciones que había analizado dentro del libro. A eso se le llama movilidad sostenible. Por supuesto, ¿cuál es la movilidad más sostenible de todas? Caminar, ¿no? Necesitamos alimento y agua y café en las mañanas para caminar, pero eso es todo lo que necesitamos, ¿sí? Por supuesto, no podemos caminar trechos muy largos, dependemos del tiempo, pero digamos esa es la más sostenible. Si solamente estamos viendo el tema de emisiones, la más sostenible de todas en términos ambientales. En el Perú, no sé si fue Lorenzo o Israel que comentó que el Perú no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, de estos gases contaminantes que calientan la Tierra, que es un porcentaje pequeñito. De hecho, al 2000 éramos 0.4% de las emisiones mundiales. Eso quiere decir que tenemos poca injerencia sobre el problema del calentamiento global. Sin embargo, si vemos cómo está nuestra curva de crecimiento, cómo crecemos económicamente y cómo crece nuestra degradación ambiental en relación
a ese crecimiento económico, las curvas son casi paralelas. Es decir, crecemos económicamente y crecemos en emisiones. Crecemos económicamente y crecemos en degradación ambiental. Un estudio del Banco Mundial determinó que el tipo de crecimiento del Perú le costaba 4% del PBI al Perú por degradación ambiental. Y el tema de contaminación del aire le costaba 0.8% del PBI. Entonces muchísimo dinero, muchísimo impacto en términos económicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos creciendo, pero a costa de nuestro propio ambiente. Y eso no es sostenible, eso es insostenible. Es más insostenible aún cuando un país como el Perú está tan lleno de recursos renovables que al ser usados podrían tener poco impacto ambiental. ¿Cuáles son estos recursos renovables? La energía solar, eólica, hidroeléctrica en pequeña escala. ¿Qué otros son los recursos renovables que tenemos que nos dan servicios ambientales? Los bosques, el 60% de nuestro territorio está cubierto por bosques. Pero nosotros lo que estamos haciendo para desarrollarnos está degradando estos ambientes que tienen un valor. Tienen un valor cada vez mayor en un ambiente en donde la atmósfera no puede recibir más carbono. Y el Perú tiene la posibilidad de desarrollarse con menor carbono, siendo muy competitivo. Y eso es bien importante que lo tomen en cuenta, más aún ustedes, que la mayoría veo que son jóvenes aún. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes tomen de decisiones en el futuro va a tener que tomar en cuenta también la variable ambiental. Yo sé que la mayoría de ustedes no toma decisiones de manera racional en relación, por ejemplo, al transporte, ¿no? Yo digo, yo estoy tomando racional desde el punto de vista ambiental, ¿no? Siempre tomamos la variable económica. Bueno, yo tengo un sol para transportarme, entonces lo que voy a hacer es me voy a ir en combi. A veces nos vamos en combi por, no sé, 5 cuadras porque estamos tarde. Si uno tomara la variable ambiental en cuenta, si uno tomara la variable ambiental y la variable de emisiones, muy probablemente tomarías otras decisiones. Era un poco lo que decía Israel, ¿no? Aquí en el Perú la tasa de motorización está subiendo, es mucho más baja que en Santiago, es mucho más baja que en Barcelona. Sin embargo, el uso acá del carro es intensivo. O sea, la persona que compra su carro lo usa todos los días, todos los días. En Europa, el uso del carro es selectivo. ¿Por qué? Porque, claro, las ciudades han dado opciones a los ciudadanos a que se muevan de manera diferente. Y esas opciones diferentes, en general también las de transporte masivo, tienen una menor intensidad de impacto en el medio ambiente. En Alemania, cuando tú vas a, por ejemplo, te quieres ir entre Hamburgo y París, digamos, tienes 3 formas de hacerla. Una es agarrando un carro, otra es agarrando un bus, son 4, otra es agarrando un tren y la otra es agarrando un avión. La información que tú tienes y que te proveen ya, por ejemplo, en la compañía de trenes, que no me acuerdo cómo se llama, ahí te ponen cuántas son tus emisiones en ese trayecto. Entonces tú puedes comparar, por ejemplo, si tus emisiones son mayores con esa que tomando el avión o que tomando el bus. Y entonces tienes la capacidad de analizar cuánto te cuesta, pero además cuál es tu impacto en el medio ambiente. Y hay gente, inclusive, como decía Lorenzo, que compensa sus emisiones. Hay gente que dice, yo tomo un avión y sé que esto va a emitir tanto, pero yo soy responsable con el ambiente, pues sé que hay un problema de sostenibilidad del mundo y compenso mis emisiones, le invierto en un proyecto de energías renovables en otro lado. ¿A qué viene todo esto? No es que la movilidad sostenible para el Perú sea importante como opción de mitigación, porque nuestro efecto en la reducción de emisiones es muy pequeño. Lo que es una oportunidad es mirar la mitigación como una opción de desarrollo para el país diferente. Y ahí las opciones de movilidad sostenible son entonces interesantes. Un estudio que hizo hace poco Swiss Contact y IT Powers, hace un par de años, hizo un análisis de cuáles eran las diferentes medidas de transporte
que se podían implementar, hizo un análisis de costo y un análisis de reducción de emisiones. Y una de las medidas que priorizó fue el tema de conducción eficiente, que en conducción eficiente tú no tienes que invertir nada en infraestructura, lo que tienes que invertir es en educar y sensibilizar a la gente. Eso costaba más o menos como 70 millones por año en un plazo de 10 años. En un plazo de 10 años la gente ya iba a cambiar la forma de conducir en la ciudad. Pero en ahorro, por conducir eficientemente te ahorras combustible. En ahorro significaban 200 millones de dólares anuales. Y además, eliminabas un montón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, el enfoque de cambio climático lo que te permite ver es siempre, estás viendo cuánto vas a reducir en toneladas de emisiones, pero además estás viendo los análisis costos-beneficios. Y lo interesante de las medidas en transporte y movilidad es que tienen muchísimos cobeneficios. Los cobeneficios van por el tiempo que nosotros tomamos para irnos de un sitio a otro. Actualmente creo que un estudio establece que Lima tiene dos momentos de hora pico. 3 en la mañana y 3 en la tarde, en donde, si no estoy mal, los carros se mueven entre 4 kilómetros por hora y 6 kilómetros por hora. Ese mismo estudio dice que si seguimos en las mismas, en unos 10 a 15 años, tendríamos todo el día de horas picos. ¿Eso qué significaría? Que los carros irían lentito todo el tiempo. ¿Y eso por qué es importante? Uno, porque nos tardamos muchísimo más en llegar a las casas. En Lima, según otro estudio, el promedio de viajes de las personas en transporte es de 90 minutos, 1 hora y media, muchísimo, 1 hora y media que uno podría estar haciendo, no sé, pues tirado en el parque viendo el sol o yéndote de vez en cuando a Miraflores a ver la puesta de sol, que son cosas tan importantes y lo hacen a uno tan feliz en la vida. Ese es un tema, pero en temas, si lo vemos como ciudad, una ciudad que tiene tráfico tan intenso pierde competitividad total. ¿Por qué pierde competitividad total? Porque todos los costos de transporte comienzan a subir. Y eso mismo además hace que la ciudad suba mucho en emisiones, y no solo de gases de efecto invernadero, sino de gases contaminantes del aire que afectan la salud y que en el 2000 el estudio nos determinó que era casi 1% del PBI. Casi todas las medidas de movilidad tienen este impacto de cobeneficio. Entonces yo quería compartir con ustedes, justo antes de las campañas presidenciales, si no me equivoco, hubo una serie de reuniones con todos los partidos políticos sobre varios temas. Uno de los temas fue cambio climático y transporte. Y de esa reunión salieron un montón de ideas bien interesantes que sería bueno que los ciudadanos de Lima pudiéramos impulsar de manera conjunta. La primera de ellas era que es bien importante que tomemos en cuenta y que tengamos clarísimo que el tema de que es un mito que para crecer se tiene que contaminar. Hay ciudades en el mundo que están probando que pueden crecer y dar calidad de vida a sus ciudadanos con menor impacto ambiental. Solamente comparemos 2 modelos de movilidad y 2 modelos de desarrollo, el de Estados Unidos y el de Suecia, Dinamarca. En estos 2 sitios, en Estados Unidos, lo que tiene son niveles de emisiones muy, muy altas, cada vez más crecientes. Con China son los mayores emisores actuales de gases de efecto invernadero. Y el IDH de Estados Unidos, el índice de desarrollo humano, es menor que en algunas ciudades europeas, como es el caso de Suecia, por ejemplo, o el caso específico de Alemania, en donde en Alemania lo que han logrado hacer es ir creciendo en PBI, ¿no?, en riqueza, digamos, pero han logrado desacoplar esa riqueza de las emisiones. Tienen niveles de calidad de vida de sus ciudadanos muy altos, pero con menor impacto ambiental, menor impacto en emisiones. Entonces, eso es posible. Inclusive a nivel mundial existen ya casos de ciudades que están siendo modeladas y diseñadas con enfoque de economía circular. ¿Conocen el enfoque de economía circular? Es un enfoque lo máximo.
La economía circular es, no hay nada que produzca que no vaya a poder volver a usar. Nada llega a ser desecho, los desechos lo usa para otra cosa. Suena ideal, digamos, pero cuando tú piensas las cosas con ese enfoque, tu ciudad, tus sistemas comienzan a funcionar así. Entonces, en los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, está una ciudad que se llama Masdaq, que ha sido creada, es la primera ciudad cero emisiones del mundo. Se va a posicionar como el centro tecnológico de energías renovables y soluciones bajas en emisiones de carbono del mundo. Y en esta ciudad todo es sostenible, todo. La forma en que se produce la luz, el transporte, la forma en que se desechan y manejan los residuos. Esa ciudad ha sido concebida con un enfoque de economía circular. Hay otro caso de un distrito en Suecia que es muy interesante. Ustedes saben que en los rellenos sanitarios, no sé si saben, pero la basura tiene componente orgánico, ¿ya? Y cuando el componente orgánico se descompone en un ambiente sin oxígeno, anaeróbico, emite gases de efecto invernadero, un gas de efecto invernadero que se llama el metano, que es el gas natural. El gas natural es un combustible. Entonces, en esta ciudad sueca, lo que han hecho es que los buses de transporte público son alimentados con el gas natural que sale de la basura de la gente, que es tratada en un relleno sanitario y que va a alimentar a los buses para el transporte. No hay desechos, todo se vuelve a usar. Digamos, llega a haber desechos porque a la hora de quitar los combustibles vas a emitir CO2 de todas maneras, pero viene de un componente orgánico que es el alimento o otros componentes orgánicos de la basura. Ese enfoque es posible y es interesante. Y solamente una buena noticia, es probable que en el Perú haya un distrito en pocos años también cero emisiones, porque es algo que la Municipalidad de Lima está viendo de hacer con la Embajada Británica. Otra idea que es bien interesante es que uno normalmente ve las soluciones de transporte como soluciones de transporte. Y esa forma de ver las soluciones es muy cerrada, es muy chiquita. Porque tú lo primero que tienes que hacer es pensar qué quieres de tu ciudad y para qué quieres la ciudad y cómo quieres la ciudad, y el transporte o las formas de movilidad entonces son planificadas con ese enfoque. Y ahí les quiero dar dos ejemplos. Un ejemplo es el Transmilenio versus nuestro metropolitano. La verdad, el metropolitano es lo máximo porque nos ahorra un montón de tiempo. Y por lo menos a mí me hace muy feliz venir en metropolitano, sobre todo ver a los carros al lado que no se mueven y yo me estoy moviendo rapidito, eso es súper bacán. Pero la diferencia entre el metropolitano y Transmilenio es que el Transmilenio de Bogotá no fue pensado solamente como una solución de transporte, fue pensado como una forma de incrementar la calidad de vida y el valor de la ciudad. Y como fue pensado así, no solamente la planificación se hizo para tener buses pasando con menor impacto ambiental, o sea, con combustibles de menor impacto ambiental, sino además toda la planificación del suelo alrededor fue hecha para el disfrute de los ciudadanos. Lo que ha pasado con Transmilenio es que la gente, uno, está felicísima de llegar más rápido, dos, donde se baja tiene espacios de disfrute, o sea, hay parques, donde te bajas hay parques en donde puedes disfrutar, se ha generado comercio, el valor del terreno se ha incrementado muchísimo. Entonces, un solo proyecto con enfoque de ciudad, con una solución de transporte, se convirtió en una solución de parte de la ciudad. Y esto también es importante cuando uno piensa cómo una ciudad puede servir a los fines de desarrollo de un país. Y en el caso de Lima, Lima es tan importante, es centro económico del Perú, que Lima tiene que ser planificado con esos ojos. Por ejemplo, si el Perú decidiera ser hub logístico es el centro de intercambio comercial para Asia-Pacífico y Latinoamérica, la ciudad de Lima tendría que estar planificada de manera muy eficiente, porque la única forma de dar ese servicio sería que todo el transporte de Lima y nosotros nos movilicemos de la manera más eficiente y con menor impacto posible. Tenemos que pensar las ciudades además como centros de producción de servicios, pero también de consumo de muchas cosas, y por lo tanto las ciudades son también elementos de competitividad. Hoy más aún son elementos de competitividad, y en los temas de competitividad la variable ambiental y de emisiones de gases de efecto invernadero es cada vez más importante.
Y el otro tema, y ya con esto, yo con esto termino porque creo que ya he pasado mi tiempo, hay un tema también en relación a los temas de la movilidad sostenible, y es que la movilidad sostenible trae muchísimos cobeneficios al país. Solamente pensando lo que a nosotros nos cuesta ser dependientes del petróleo, solamente por eso muchos de nuestros proyectos de transporte o movilidad sostenibles, si lo miramos con enfoque de país, serían viables económicamente. Cualquier país que sea dependiente de petróleo va a ser un país en donde sus precios de la energía y sus precios en general van a subir. ¿Por qué? Porque el precio de petróleo va cada vez subiendo más. Entonces, solamente para decirles que el tema de transporte puede producir muchos ahorros en combustibles, muchos ahorros en uso de combustible y petróleo que viene de fuera, que al país le cuesta mucho dinero. Eso nos daría seguridad económica y seguridad energética. Y con esto termino. Muchas gracias.